Bueno, Julia, ya estamos otra vez aquí con el segundo capítulo de Libros de Ascensor. A ver, hoy, ¿por dónde andamos? Pues hoy andamos por un tema que parece paradójico, porque dentro de los libros Ascensor vamos a comentar un libro que trata de la muerte. Y parece que no puede ser ascensor, pues sí que lo es, porque el tratar, reconocer y vivir la muerte también te puede ayudar a sentirte mejor. ¿Cómo se llama el libro? El libro lo tenemos aquí, es de Elizabeth Kubler-Ross, ¿vale? Y es Todo final es un luminoso principio. Por eso es el principio de darnos cuenta de lo que es la muerte y cómo la enfocamos, cómo la vivimos. Como cada cosa, según la enfocamos, vamos a tener unas perspectivas diferentes de la misma realidad. Hoy en día la muerte parece que es un tema un poco con miedo, algo que debemos excluir, pero vamos a ver cómo lo enfocamos desde esta lectura o lecturas que hemos realizado. Bueno, pues esta señora, Elizabeth Kubler-Ross, fue una pionera. Ella era suiza, nació en el año 1926, era médico y era psiquiatra, y después vivió en América. Entonces ella accidentalmente empezó a tratar con pacientes terminales, pacientes oncológicos, con niños también con cánceres terminales. Entonces ella poco a poco fue creando sus teorías y su idea de lo que la muerte en realidad era, y dejando constancia de lo que sus pacientes le decían en esos últimos momentos de su vida y cómo lo vivían. Entonces por eso ella dice que el final es un luminoso principio. Ella, cuando era muy jovencita, fue a un campo de concentración en Polonia, y entonces le llamó mucho la atención que donde habían estado los prisioneros más tiempo y que algunos habían fallecido, pues que las paredes estaban llenas de pinturas de mariposas, y esto se convirtió en un icono de su pensamiento y de su obra, porque tú también sabes sobre las mariposas y lo que significaban para ella. Sí, se dio cuenta de que cuando estaba con los niños, sobre todo con los niños que estaban con cáncer, unos días antes de morir, lo que dibujaban eran todo mariposas. Entonces ella sabía previamente que los niños estaban en su final de esta existencia, y la investigación un poquito de todo, pues de esto de cambiar a otro nivel, es como la mariposa, el gusano y la mariposa, el salir de la crisálida, el cambiar lo que es el cuerpo físico por cambiar al espíritu, que es esa libertad de la mariposa. Y aquí hay una frase en el libro que para mí es importante, cuando ella habla, que dice: puedes soñar extraño, pero una de las maneras más productivas de alcanzar la madurez pasa por enfrentarse a la experiencia de la muerte. Yo desde niña he tenido la forma natural de vivir en un pueblo y encontrarme con la muerte como algo de cada día. No es que estuviesen falleciendo todos los días las personas, pero en mi vida la muerte era algo natural, como la vida misma. Fallecía alguien y ibas a verlo. De niño, pues vamos a verlo. Incluso yendo yo todavía al colegio, allí se hacía pues velar a los difuntos y hacer una misa, que eran 3 rosarios, perdón, misa no rosario, eran 3 rosarios en los cuales pues se hacía por el difunto. Y yo, como sabía rezarlo, a mí me llamaban y hacía los 3 rosarios y después me iba a jugar. Entonces yo la muerte siempre la he visto como algo natural de la propia vida, que para mí realmente eso es lo que es. Pues eso es lo que ella experimentó, y lo que este libro, ella tiene varios libros. El primero fue sobre la muerte y los moribundos, que este libro fue el que sirvió como sentó las bases de lo que han sido los cuidados paliativos,
y ayudó mucho a las enfermeras y a los médicos que trabajan con este tipo de pacientes a enfrentarse a ese proceso y a vivirlo con naturalidad. En este librito que estamos recomendando es como si fuera una concentración de sus pensamientos con unas imágenes preciosas. Y es un libro que va muy bien tanto para la persona que tiene que acompañar a un enfermo terminal como al mismo enfermo. Mi madre, cuando tenía 92 años o 93, tuvo una apendicitis y se pensaba que se moría, que luego sobrevivió. Pero lo leyó y dijo: este libro me ha ayudado mucho y me ha dado mucha paz. Y de eso es lo de que se trata el hablar de esta autora y de estos libros. Porque vivimos en una sociedad, ya lo ha comentado Julia, de espaldas a la muerte. Y ahora mismo hemos visto como muchos ancianos en este país han fallecido solos. Entonces, el acompañamiento yo creo que puede ser muy gratificante. El poder despedirse, escuchar lo último que esa persona te quiere decir, el estar a su lado y poder darle el afecto, el que él se sienta acompañado, eso es fundamental. También es verdad que como de la muerte no hablamos, en el proceso este de en que un enfermo se entera de que su enfermedad es muy grave o que puede tener un mal desenlace, pues Elizabeth también nos hablaba de que hay unas fases que son primero la negación, uno lo niega, después la ira, se pone furioso, después la negociación, intenta ver si esto se puede solucionar de una manera u otra, después la depresión y después ya la aceptación. Entonces, en esas fases también son en las que nos tenemos que acompañar los unos a los otros. No siempre se dan todas juntas, a veces se da una, a veces se dan solo dos, a veces tres, pero a veces nos sentimos indefensos y a veces rehuimos ese acompañamiento o el mirar a la muerte de cara a cara porque tenemos miedo. Sin embargo, si nos dan unas armas con las que enfrentarnos a esto, unos mecanismos, nos vamos a sentir mucho mejor. Y sobre todo también desde la perspectiva espiritual de Elizabeth Kubler-Ross, que piensa que el cuerpo no es más que un cascarón. Ella, antes que Raymond Moody y todos estos otros autores hablaran del túnel de luz y de las experiencias extracorpóreas, ella ya habló de todo esto y fue rechazada y fue criticada por los médicos de su época. Sin embargo, ella decía que la paz y la tranquilidad y la serenidad que le daba el contacto con estos enfermos terminales le daban a la vez fuerza para seguir defendiendo lo que ella creía. Sí, como dice aquí también en otra frase, creo que ya es hora de que la gente sepa que la muerte no existe, al menos no como nos imaginamos. Creo que acompañar a una persona en sus últimos momentos, si la persona que la está acompañando no quiere atraparla para que no se vaya, que lo que hace es acompañarla en ese sentido de acompañar en sus últimos momentos, pero sintiéndose apoyada, es mucho más fácil también que puedan seguir su camino, porque si no también sufren por dejarnos. Entonces es importante que en el momento que acompañemos a alguien, nuestra actitud no sea la de retenerlos, sino la de acompañarlos en su camino. Bueno, como este libro hemos dicho que son solo como pensamientos concentrados, tiene otros muchos, por ejemplo, La muerte, un amanecer, La rueda de la vida, que el que quiera profundizar más en su pensamiento, en su obra, y le van a ayudar también mucho. Pero este es llega mucho al corazón. Después al final dejaremos unas frases o unas fotos de algunas de las páginas para que podáis ver un poquito los dibujos de las mariposas y las frases. 2 o 3 frases las pondremos al final para que reflexionéis sobre ellas. Y luego, para los que estéis viviendo una situación así, ella que trató con tantos enfermos moribundos siempre decía que en sus últimos momentos, o los que habían tenido una experiencia de ser reanimados después de la muerte, siempre expresaban paz,
felicidad, armonía, luz y muchas cosas más que ya descubriréis con los libros. Bueno, pues hasta la próxima. A ver si alguien se anima y en vez de 2 somos 3. Eso, a compartir los libros. A compartir con nosotros. el libro que a alguien le haya gustado y quiera comentar sobre él y lo que le ha transmitido. Eso, y si lo leéis, debajo de YouTube podéis poner lo que penséis sobre el libro y sobre todo. Hasta la próxima. No despilfarres el tiempo que te ha sido dado. Manéjalo con cuidado, para que cada día te traiga estos regalos, más madurez, más comprensión y una nueva conciencia. Son muchos los que ya vuelven a descubrir que el cuerpo solo es la casa, el templo o, como preferimos decir nosotros, el capullo en el que solo vivimos cierto tiempo, hasta que nos sometemos a esa metamorfosis que llamamos muerte. Y en cuanto esa muerte tiene lugar, salimos del capullo y nos movemos libres, como una mariposa.